Muy buenos días para todos y para todas. Nos alegra encontrarnos nuevamente en este espacio dedicado al aprendizaje. Me presento, mi nombre es Jessica Huertas, auxiliar de Asuntos Culturales, y les extiendo un cordial saludo por parte de nuestro equipo de trabajo del Centro Cultural de la ciudad de Girardot, en cabeza de su gerente Alexio José Osorio Villegas. Para iniciar esta conferencia, les leeré este aviso importante que dice así. Los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a toma de fotografías o videograbaciones de su audiencia, en caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarlos en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamientos de datos personales. Igualmente, los invitamos para que a través del chat nos saluden y nos comenten desde dónde nos saludan. Hoy estaremos en una conferencia llamada Historias y Memorias Dialogantes de Mujeres Latinoamericanas con los Ríos. Les cuento que esta conferencia está a cargo de Karen Joana Peñuela Montañez, y Karen Joana Peñuela es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Pedagogía de la Literatura de la Universidad del Tolima y hace parte del colectivo Maestros Artesanos, y también es educadora. Esta conferencia abordará: las mujeres han parido la historia de la humanidad, no solamente en su estricta relación demográfica, sino que han dado en ofrenda a los diferentes dioses, a aquellas generaciones que nos convocan a la memoria, al nunca más y al basta ya. Estas mujeres se encuentran, observan sus rostros y reconocen en los ojos de la otredad un sinfín de sentimientos colectivizados que atraviesan el dolor y la esperanza por parte de la justicia, la verdad y la dignidad. Bienvenidos. Si tienen algunas preguntas, las pueden escribir en el chat, que estaremos pendientes de resolverlas. Y los invitamos a dar me gusta a nuestra página de Banrep Cultural Girardot, con el fin de que les lleguen las notificaciones acerca de todos los eventos que se programan desde Girardot, para que estén muy conectados con nosotros. Por otro lado, si conocen a alguien que quisiera participar en esta actividad, pero no pudo, una vez finalizada la actividad, quedará el video en nuestro perfil para que por favor lo compartan. Y bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a esta actividad súper interesante y le damos el espacio a Karen. Karen, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Jessica, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, tan maravillosa y oportuna. Pues es un espacio que precisamente nos convoca a la conversación y al encuentro, esos encuentros dialogantes que nos posibilita tejernos desde diversos lugares de enunciación. Tal cual como nos lo mencionaba Jessica, este espacio de diálogo tiene como título Remando y tejiendo en los ríos, historias y memorias dialogantes de mujeres latinoamericanas. Y es precisamente allí donde el diálogo se va a generar en dos lecturas paralelas, esto en términos de lo metodológico y de nuestra conversación. El primer elemento importante es tener en cuenta los ríos, precisamente en una lectura muy amplia de lo que implican en nuestra condición como seres humanos. Por un lado, pues son determinantes para el desarrollo de las primeras civilizaciones del mundo, son rutas fluviales que comunican y nos transportan, además nos alimentan y asimismo nos tejen en los territorios que habitamos. Y por otro lado, vamos a dialogar precisamente con lecturas en relación al lugar de enunciación de las mujeres, que como lo decía muy bien Jessica, han parido la historia de la humanidad. Y ese elemento precisamente se convierte en un icono para el rescate de la memoria. Entonces, a partir de este elemento, yo me voy a permitir compartir con ustedes pantalla con el fin de que podamos generar diálogos y rutas de encuentro, porque pues es importante que podamos revisar unos elementos. Bueno,
Aquí entonces efectivamente vamos a realizar estas dos partes. Va a estar metodológicamente compuesta por unas precisiones o desvíos que precisamente dan cuenta de tres elementos importantes a tener presentes para el segundo momento. Esos tres pilares importantes son la cuestión de las memorias en plural, y ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de las memorias. En un segundo momento, remar en los ríos como un movimiento y un desvío que metafóricamente nos va a presentar lecturas posibles del mundo que habitamos. Y un tercer elemento que implicaría que nos vamos a tejer, es decir, que somos madejas y agujas. A partir de este tejernos, vamos a presentar una propuesta, voy a presentar una propuesta en esas lecturas que surgen de las memorias en plural y del movimiento y el desvío que nos da el río. Para ello, entonces, es importante abordar el primer punto, los estudios de la memoria. Los estudios de la memoria son un proyecto precisamente que ha permitido tanto a las ciencias sociales como a las ciencias humanas traer el pasado al presente. Es decir, en ocasiones la historia, y es algo que ha pasado en nuestro sistema educativo, la historia nos la han enseñado de una manera lineal y estrictamente, si se quiere, desde una lectura oficialista, es decir, las fechas importantes, los lugares, los héroes o quienes estuvieron inmersos en los conflictos o en los hechos o hitos históricos. Sin embargo, esas lecturas quedan allí relegadas, es como si fuera un ejercicio muy memorístico, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo que pasa es que con las memorias traemos esos elementos del pasado para hacerlos presentes y desde allí poder edificar un horizonte de expectativa. ¿Qué significa esto? Que a partir de la experiencia histórica podamos reconocer esos hechos violentos para que no se repitan, ¿cierto? Es decir, aquí hay un enmarcado enfoque de la lectura histórica desde lo ético-político, es decir, desde una lectura política de las relaciones que en sí mismas se tejen en un determinado contexto, pero también desde una postura ética que nos permita precisamente gestar el buen vivir de quienes hacemos parte de una comunidad. En este orden, pues entonces, si ya estamos hablando de que la memoria oficial nos presenta una serie de elementos que nos memorizamos, que aparecen en libros de texto y que eso es lo que pareciese que fuera la enseñanza de la historia, pues aquí nosotros no vamos a hablar de solamente una persona o unas cuantas personas que hablan de una historia oficial, sino que por el contrario buscamos reconstruir la historia desde una lectura plural de los acontecimientos. ¿Qué significa esto? Precisamente significa, en primera medida, darle rostro a la historia, darle rostro más allá de las figuras públicas que aparecen en esos relatos históricos, darle un nombre, darle un sentido humano a hechos históricos. Y ese elemento o esa pluralidad en la reconstrucción de las memorias se da a partir de la experiencia histórica que se trae al presente, no solamente con pues algunas de, si se quiere, algunas de las personas o si se quiere, actores, víctimas, victimarios que han estado en conflictos recientes, sino que por el contrario implica también tejerlo desde las diversas o los diversos relatos que se dan a partir de estos hechos históricos. ¿Por qué es importante entonces hablar de memoria? Precisamente porque no solamente está una memoria histórica. La memoria histórica es una de las matrices importantes de la historia como disciplina. Sin embargo, cuando hablamos de memorias, estamos hablando de que precisamente hablamos de memoria individual, hablamos de memoria colectiva, hablamos de memoria histórica, hablamos de memoria literaria, es decir, hay una serie de estudios sociológicos, literarios, etnográficos, que a partir de los estudios de la memoria han podido aportar a este gran proyecto. Como es un proyecto, está en constante construcción y está en constante movimiento, ¿cierto? Lejos pues de entrar aquí a teorizar, de hablar de ciertos y ciertas autoras en los estudios de las memorias,
pues es importante reconocer precisamente a tres elementos o tres columnas vertebrales en este ejercicio, que es precisamente Maurice Hallwach, Paul Ricoeur y Elizabeth Jelly. Estos tres académicos han llevado al campo precisamente de lo teórico los proyectos del trabajo y los estudios de la memoria. Es decir, han posibilitado darle otro enfoque a las posibilidades que tenemos para reconstruir los hechos históricos con rostro, con nombre y con sentido humano. Ya después de haber hablado de este primer desvío o precisión, vamos a ver qué tiene que ver entonces aquí el movimiento del río. Y aquí quiero que tengamos en cuenta algo. Cuando ponemos el elemento central, el río, lo ponemos desde una lectura también, si se quiere, metafórica. ¿Qué significa esto? El río en la historia de la humanidad ha representado un sinfín de elementos culturales. Se presenta en movimiento constante, ¿no? El río se está todo el tiempo movilizando, ¿cierto? Y este movimiento del río dialoga también desde un enfoque de lo que implicaría el lenguaje. Y en este caso, o lo que nos convoca en este ejercicio, es desde la literatura, ¿cierto? Podríamos solamente hablar de literatura sobre el conflicto o literaturas de la memoria, pero el hecho de que el río esté implícito tiene que ver precisamente con este primer lugar de enunciación que sería las memorias en plural. Y hago aquí la precisión para que podamos seguir el camino, seguir la ruta que estamos aquí presentando. Entonces, precisamente, remar en los ríos metafóricamente implica un movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hay un movimiento, implica que hay un trayecto. No tiene que ser un trayecto hacia adelante porque precisamente esa es la lectura de la historia oficial, ¿no? El progreso es hacia adelante. Sin embargo, el movimiento del río puede tener y se adecua según su cuenca, por decirlo de alguna manera. Los ríos precisamente nos acercan, los ríos nos alimentan y son los principales determinantes en consolidar el desarrollo de las primeras civilizaciones. Y no estamos hablando solamente de las civilizaciones que se dan en otros continentes, sino que precisamente tienen que ver con nosotros, con nuestra América Latina. Son cuna que alimentan a quienes dependen de ellos, es decir, todos los seres vivos del planeta Tierra dependemos de los ríos. Y pues, aparte de ser un elemento transversal para la condición de la vida en todas sus expresiones, también se presentan como testigos. Testigos que hablan de diferentes formas. Testigos que nos expresan qué ha pasado con nuestros antepasados o nuestras generaciones previas o nuestros ancestros y los vuelven testigos primarios de hechos históricos, los cuales involucran precisamente la condición humana. Y a esto de la condición humana le quiero añadir o le quiero especificar dos elementos. En primera medida, la posibilidad y la genialidad que tiene el ser humano en la creación de herramientas que le permiten precisamente desarrollarse como especie, pero también de ese proceso de pensamiento que se tiene en el momento en el que hablamos de un conflicto, de una guerra. Entonces, al involucrar la condición humana, han llevado a cuestas estos ríos, por un lado los grandes barcos y transportes fluviales de comunicación comercial, así como los cuerpos de los muertos que nadan allí como peces de colores, y que son paridos nuevamente en el río por las mujeres y los hombres que los rescatan. Es decir, aquí ya empezamos a acercarnos precisamente a ese diálogo y al movimiento que el río nos ofrece en relación a lo que implicaría un río que nos acerca, que el ser humano
encuentran para su desarrollo como especie y un río que también nos encuentra en nuestra condición humana en la cual, pues como mortales, empezamos también a tener una relación con él para, bien sea, o rescatar esa memoria que se quiere silenciar o buscar que sea una tumba profunda, un pozo profundo de esa historia que no queremos que se nos cuente, ¿cierto? En ello, precisamente, la literatura colombiana tiene expresiones que nos han posibilitado acercarnos a estas experiencias y que a partir precisamente de las vivencias, de las experiencias propias de las y los escritores, se desarrollan trabajos de investigación que surgen desde dentro de pues de cada actor o de cada uno de estos escritores y escritoras. Hay muchísimos escritores, ensayistas, periodistas, cronistas que precisan su trabajo de creación en estos temas de las memorias y la literatura. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo, por un lado, y también por cuestiones de diálogo contextual, es decir, del momento histórico y de la ubicación geográfica, considero muy pertinentes en este momento para que podamos empezar a remar en los ríos con estos movimientos literarios. Entonces, vamos a encontrar que una serie de escritores y escritoras abordan el conflicto social y armado desde diversos lugares de enunciación. Estos textos que nosotros podemos conocer, que nosotros podemos acercar a nuestras prácticas, no solamente de lectura individual, sino también educativa, podemos como educadores y educadoras también acercar a nuestros estudiantes, nos permiten ponerle un rostro al conflicto, nos permiten, nos dan la posibilidad precisamente de reconocer en el otro y reconocer en la otra la experiencia propia del ser humano en el conflicto social y armado. Bueno, entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué siempre hablamos del conflicto armado, la violencia? Colombia tiene otras cosas de qué hablar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante entender unas precisiones en torno a estos temas que atraviesan estas escrituras y, y de hecho este tipo de espacios educativos. En primera medida, las versiones de la historia y de la memoria están todo el tiempo en disputa. Es decir, enseñar historia o cuando hablamos de un enfoque curricular que nos dice qué debemos leer en literatura en nuestras clases de lengua castellana o qué debemos o cómo debemos enseñar la historia en ciencias sociales desde el libro de texto, ahí ya hay unas disputas sin darnos cuenta. O podemos darnos cuenta, pero pues efectivamente empezar a mirar cómo podemos también desde ahí, desde un enfoque crítico e investigativo, proponer otras lecturas del mundo habitado, ¿no? En el libro de texto aparece el hecho histórico, cuáles fueron las consecuencias, qué detonó el hecho histórico desde lo político, lo social, lo cultural, lo geográfico, pero necesitamos trascender de esta enseñanza de la historia, precisamente, y si se quiere de la geografía, que también es importante aquí hablar de ello, donde precisamente todo sea muy metódico, es decir, la fecha, los personajes, el lugar, el evento, consecuencias y hasta ahí está. Pero bueno, ese hecho, ¿cómo nos afecta? Ese hecho realmente, ¿por qué nos trastoca? ¿Por qué es importante hablar en este momento? Estamos hablando del siglo XXI, hablar de un conflicto del siglo XX, del siglo XIX, que precisamente se mantiene. Y es allí, ahí es donde está la respuesta. Precisamente porque al ser escenarios de disputa, al ser la historia y la memoria escenarios de disputa, es claramente observable que no hemos aprendido la lección. Es decir, no hemos sanado
no hemos subsanado esas rupturas que hemos tenido precisamente y que han llevado a que el conflicto se agudice y se reproduzca más, ¿sí? Y al darle rostro precisamente a estos eventos, a estos hechos históricos, pues vamos a lograr comprender la historia desde una condición humana. Y al comprender la historia de una condición humana, vamos a atravesarnos por medio de la lectura literaria de esa experiencia. Ojo, no es un manual. No es que entonces vamos a llevar un texto, voy a poner de ejemplo los velos de la memoria que ya vamos a hablar, vamos a llevar este texto al aula, vamos a estudiarlo, vamos a leerlo y inmediatamente hay un proceso de experiencia. No, pero vamos a hacer el movimiento en el río precisamente de acercarnos desde los estudios de la memoria, desde la literatura, a intentar generar esas experiencias. Y para ello entonces, como se dice y como dicen nuestras abuelas y madres, para la muestra un botón, tenemos tres escritoras, tres escritores y escritoras que precisamente a partir de su experiencia, de su contexto, es decir, del momento histórico en el que nacen, del lugar que habitan, pues surgen procesos investigativos que les permiten eh, narrar de otra forma esos hechos históricos. Patricia Nieto nace en Sonsón, Antioquia. Ella tiene una serie de libros muy valiosos, sin embargo, aquí yo voy a hablar un poco de los escogidos, como uno de los libros o textos literarios que surgen de un proceso de investigación. Ella es comunicadora social, es cronista y además hace parte de la Universidad de Antioquia, es decir, su trayecto académico, su trayecto personal, le ha permitido, le ha posibilitado precisamente acercarse desde la investigación a las historias de las mujeres y hombres que deciden adoptar los cuerpos que fluyen en el río Magdalena a la altura de Puerto Berrío. Los escogidos precisamente, como su nombre lo indica, narran las historias de quienes han adoptado esos cuerpos. Le dan un rostro al conflicto. Le permiten precisamente reconocer a quienes han estado inmersos de una u otra forma en este conflicto y nos permite, de hecho, encontrarnos a manera de espejo en esta realidad tan compleja que vive y que aún nosotros podemos decir que vive el país y que precisamente implica el reconocimiento de un conflicto social armado que no se ha subsanado. Es decir, estamos hablando de que este libro que escribe Patricia Nieto, que sale a la luz en 2012, puede ser vigente en este momento, cuando hablamos de que siguen saliendo cuerpos de los ríos, de que seguimos encontrando carteles de desaparecidos y demás. También el contexto entonces va a llevar a que algunos de nuestros escritores y escritoras decidan hablar de sus propias marcas, de su lectura propia del conflicto armado. Mary Yolanda Sánchez nace en el Guamo, Tolima, en 1956, es decir, a mediados del siglo XX, y un siglo XX complejo, ¿sí? Que precisa una lectura muy cuidadosa de lo que está pasando en el mundo, puesto que se están dando pues, situaciones de nuevo orden mundial, se están disputando territorios y se están disputando precisamente formas de entender lo económico que van a pues, repercutir en la historia reciente, ¿no? También Mary Yolanda Sánchez es una artista, es poeta, es escritora y tiene muchísimos textos. Sin embargo, me parece que es importante referenciar acá Un Día Maíz, pues ya que a partir del arte poético refleja una literatura que nos permite entender la condición humana como actores de la violencia, víctimas de la violencia y también como los espectadores, porque hay que hablar de espectadores acá, ¿no? Entonces está quien vive la violencia, el conflicto armado desde
desde la condición de victimario, está la víctima y está quienes la ven o la observan a través de la pantalla, ¿cierto? Y eso implica entonces que cada uno de los poemas que Mary Yolanda nos presenta allí reflejan las dinámicas de la guerra, es decir, habla, atraviesa las generaciones colombianas y sigue siendo vigente en ese orden. Es vigente porque nos permite precisamente acercarnos a la experiencia de la literatura, por medio de la experiencia de la literatura, al dolor de quienes han padecido las violencias de todo tipo, las violencias que están ligadas al uso de armamento por bélico, violencia sexual, es decir, vemos cuáles son esos elementos propios del conflicto. Y es un Diama Isla que nos pone además en medio que con el título además es muy diciente, es algo muy importante decirlo, nos acerca precisamente a un conflicto que está arraigado a la tierra, ¿no? Al eterno problema de Colombia, y es precisamente el problema agrario, que es el que ha gestado una serie de elementos históricos que posibilitan ciertas formas de entender el conflicto. Es importante también aquí hacer mención de lo siguiente, y es que estas literaturas no buscan revictimizar, sino que por el contrario nos permiten comprender esa parte que no vemos humana de la guerra. ¿Y por qué es importante acá entonces hablar del victimario, de la víctima y del espectador? Porque en esas disputas por la historia y por la memoria hay algunos eventos que se justifican. Entonces no es lo mismo hablar de guerra, hablar de conflicto armado, no es lo mismo pensar en que se bombardean niños porque están dentro de un grupo armado, que porque finalmente hacen parte de esa lectura del enemigo interno. Es decir, esos discursos tensionan la forma en la que entendemos la violencia. Entonces, no reconocer una dictadura hace parte precisamente de esos discursos que suavizan. Entonces, no, es que teníamos que bombardear niños porque son precisamente el enemigo, independientemente de la condición y el enfoque de derechos humanos que implica y que regula, se supone ya a los ejércitos armados de los estados, ¿no? Pero entonces esos elementos que parecen muy, si se quieren, muy suaves o muy libres de todo análisis, por el contrario, están muy cargados de elementos y de discursos donde se demuestra quién tiene el poder y de qué manera se ejerce, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y aquí también entonces vamos a hablar de Jorge Eliezer Pardo, que también a partir de uno de sus más importantes creaciones, Los velos de la memoria, precisamente nos va a generar una experiencia lectora, no solamente desde la lectura de la palabra, sino también de la imagen, de la fotografía. Jorge Eliezer Pardo es escritor y ensayista, es comunicador social y también efectivamente nace en el Líbano, nace el Tolima en 1950. Entonces aquí ya encontramos unos puntos históricos y geográficos que se van tejiendo entre sí y nos van permitiendo entender un poco más la experiencia de estos escritores y escritoras que precisamente relatan y vuelven a relatar y a darle rostro al conflicto social y armado. Esta obra literaria reúne además una serie de fotografías de mujeres víctimas del conflicto armado y recrea un diálogo con ellas, generando historias, desarrollando historias precisamente que nos expresan las diversas formas de guerra que han atravesado nuestro territorio. Entonces, aborda una serie de hechos históricos y a partir de estos hechos históricos colombianos que tienen que ver con masacres especialmente, él empieza a relatarnos desde esa lectura literaria qué ha pasado, cómo pasó y qué pasa con esos actores que están allí, ¿no? A partir precisamente de esa palabra tejida, nos transporta
a los acontecimientos históricos del territorio nacional. Y es allí precisamente donde esos tatuajes de guerra que llevamos generación tras generación se empiezan a encontrar. Y cuando empezábamos a hablar un poco de Patricia Nieto, les decía, siguen siendo vigentes y podríamos leer tanto Un Día Maíz, podríamos leer Los Velos de la Memoria, podríamos leer Los Escogidos en clave a 10 años a futuro o 20 años atrás y pareciese que respondieran a esos momentos históricos, ¿cierto? No quiero entrar aquí a leer fragmentos de los textos porque es como también la invitación de que nos podamos acercar a ellos. Yo me voy a devolver un poco para que los tengamos en cuenta y los voy a mencionar. Entonces están Los Escogidos de Patricia Nieto, que precisamente se centra en el río Magdalena, a la altura de Puerto Berrío, de los muertos que aparecen allí, que son rescatados por estas familias. Es importante decir que hace muy poco ya empezaron a exhumar estos cuerpos, porque por lo general son los cuerpos de los hijos desaparecidos de otras familias de otros lugares del país. Y pues allí también se están generando esas disputas precisamente por la verdad y la memoria, ¿no? Un Día Maíz, de Mary Yolanda Sánchez, y Los Velos de la Memoria. Ese velo, ese revelar, ese poder ver más allá de lo que hemos podido encontrar. De esta forma, ya antecedemos una propuesta que nos va a llevar a tejernos. Entonces, ¿cómo es esto de que vamos a tejernos o cómo es esto de que nos estamos tejiendo? Al principio, entonces, cuando les daba los 3 puntos, decíamos, bueno, somos madejas y agujas y nos vamos tejiendo. Y todos estamos en constante diálogo, es decir, yo puedo decir aquí que hemos hablado con aproximadamente 6 personas que han ido tejiendo estas lecturas del conflicto social y armado. Y estas lecturas que se gestan en esas tensiones, en esas disputas por la memoria, ¿no? Y pues efectivamente, aquí vamos a invitar a otros 2 dialogantes pues en esta conversación precisamente que nos atañe. Y por un lado, entonces vamos a encontrar a Chimamanda Ngozi Adichie y Anthony Compagnón. No voy a entrar a precisar quién es cada uno, porque precisamente queremos es escuchar su voz y encontrar su resonancia, ya que a partir de aquí va a surgir una propuesta que ya les voy a presentar. Entonces, Chimamanda nos dice lo siguiente: en cada desplazamiento, las historias se mueven, muestran sus prejuicios y sus estereotipos, y con cada encuentro no solo se comparten, sino que descubren lo que no sabían de sí mismas, las sombras que cargaban y los destellos que aún pueden proyectar. Los desplazamientos y los encuentros son la geometría variable del desvío, y contar y escuchar historias es la posibilidad de desviarnos. Aquí ya nos está diciendo Mama Shanta, nos está diciendo, hey, nos vamos a desviar, tenemos que contarnos las historias, tenemos que incomodarnos desde dentro en este movimiento que ofrecen los ríos, y eso solo sucede cuando vamos a generar o entablar un diálogo. Y ese diálogo precisamente es al que nos está invitando Compagnón en este momento. Cito: la literatura permite acceder a una experiencia sensible y a un conocimiento moral que sería difícil, incluso imposible, adquirir en los tratados de los filósofos. Contribuye, por lo tanto, de forma insustituible tanto a la ética práctica como a la ética especulativa. La literatura debe, por lo tanto, ser leída y estudiada porque ofrece un medio, algunos dirán que incluso es el único medio, de preservar y de transmitir la experiencia de otros, de aquellos que están alejados de nosotros en el espacio y en el tiempo, o que son distintos a causa de sus condiciones de vida. Entonces, aquí ya nos está diciendo Compagnón, ojo, si nos está invitando precisamente Chimamanda, nos está diciendo, debemos movernos en la palabra, en la historia contada, en la historia tejida, desviarnos de esa linealidad histórica, y es el movimiento precisamente el que nos desvía y el que nos lleva a otros puntos de encuentro.
lo debemos hacer entonces por medio de la literatura, nos dice Compagnon. Aquí entonces ya encontramos ese tejernos, ¿no? Esas madejas que serían las historias y las agujitas, las agujas de crochet que sería la literatura. En ese orden, quiero presentarles una propuesta, una posible propuesta precisamente en esta forma de remar y de tejer en los ríos esas historias y memorias dialogantes de las mujeres latinoamericanas. Este título va a tomar un sentido un poco más amplio, si se quiere, en este momento, con esta experiencia que les voy a compartir. Como estamos en un proceso en un espacio educativo, pues he construido, ya llevo trabajando en ello un largo tiempo, una creación literaria en la cual precisamente vamos entonces a encontrar esos puntos que nos permiten entretejernos. Voy a hacer lectura de ella y pues voy a hacer unas precisiones para que ustedes tengan claridad de por dónde va el agua, por dónde se está moviendo el río y a dónde vamos a llegar. Entonces me permito nuevamente compartir pantalla, pues para que podamos precisamente encontrar esa propuesta. Entonces, esta es una propuesta de creación literaria que se llama precisamente Remando y Tejiendo en los Ríos, las Antígonas Latinoamericanas, y pues aquí se presenta un diálogo entre madres de nuestra América, diferentes madres y mujeres que han reivindicado precisamente los estudios de la memoria y el proyecto del nunca más y el basta ya que atraviesa que debería atravesar nuestra conciencia histórica. Es un tejernos entre las mujeres que nos parimos como humanidad, como lo hacen los ríos. Está compuesta, es una especie de diálogo, obra teatral que está compuesta de 4 actos y cada uno de estos actos está además acompañado de ilustraciones que buscan también dialogar con esos textos que se han ido generando en esos actos. Entonces me va a permitir presentarlo y lo vamos a ir escuchando atentamente, como si yo les estuviera leyendo a ustedes un cuento. Acto 1. El río está sonando. Nuestro sur como libro abierto, lleno de contradicciones, amor por la humanidad, de incansables guerreros y guerreras, de frutos diversos y hojarascas que descubren la frágil condición de la humanidad, de homenajes a nuestro maíz, cielos y ríos. Nuestro sur ha dialogado con las diversas expresiones de la tierra, siendo los ríos escenarios históricos y culturales de diversas comunidades y nuestro pasado indígena originario. El mejor para crear y recrear nuestros ríos es Pablo Neruda. Orinoco, déjame en tus márgenes de aquella hora sin hora. Déjame como entonces ir desnudo, entrar en tus tinieblas bautismales. Orinoco de agua escarlata, déjame hundir las manos que regresan a tu maternidad, a tu transcurso, río de razas, patria de raíces. Tu ancho rumor, tu lámina salvaje viene de donde vengo, de los pobres. Y las altivas soledades de un secreto como una sangre, de una silenciosa madre arcilla. Y el rumor de los ríos se convierte en un diálogo social, político, económico y cultural. La lámina salvaje, que como radiografía histórica ha atravesado a todas las generaciones que han sido bautizadas en la corriente del río con un fatídico destino, paridas por sus aguas, convocándonos a construir una historia basada en la otredad, desde la memoria y las voces de los vencidos. Así, los ríos de nuestra Latinoamérica, acompañados por sus altivas soledades, se tiñen de escarlata al convertirse en cotidiano ejemplo de aquellas otras formas de matar, en palabras de Brecht. Ríos de razas que han escrito su historia, sus tierras y sus comunidades de desasosiego, y con ellas han llevado a que sus generaciones padezcan todo tipo de desapariciones forzadas. Ha visto nacer generaciones que se resisten al olvido,
generaciones paridas por mujeres valientes que, como los ríos, nos convocan a recorrer la esperanza. Acto 2. Cantamos por las madres huérfanas de hijos. Nuestras mujeres han parido la historia de la humanidad, no solamente en la estricta relación demográfica, sino que han dado en ofrenda a los diferentes dioses, a aquellas generaciones que nos convocan a la memoria y al nunca más. Estas mujeres se encuentran entre ellas y observan y reconocen en los ojos de la otredad un sinfín de sentimientos colectivizados que atraviesan el dolor y la esperanza por la justicia, la verdad y la dignidad. Superando criterios espaciotemporales, deciden entrar en diálogo algunas de ellas, coincidiendo en sus historias, y al tejer la palabra van reconociendo a los mismos monstruos anquilosados en el poder, van relacionando prácticas, van abrazando su soledad y anhelo. En la Plaza de la Dignidad se encuentran y descifran las historias que llevan en su silencio. Se reconocen más jóvenes, más viejas, de pronto algunas más inexpertas que otras, pero es allí donde la experiencia de una generación de madres y abuelas impulsa a las mujeres de pañuelos blancos de nuestro sur a recordar y compartir con las otras lo que las ha convocado a resistir. Interviene una de ellas. En el 76 empieza un sangriento capítulo para nuestra sociedad y nuestras familias. Comienza la dictadura de Videla en Argentina, siendo la más sangrienta. Empieza el suplicio del silencio y la soledad. Como pueblo morimos de otras formas. Al comprender palabras como dictadura, sangrienta, pueblo, Antígona suspira, como quien recuerda una historia repetida en diferentes geografías, inmortalizando esa frágil condición humana. Las mujeres de pañuelos blancos en la cabeza lloran al pasar por la memoria, como si de sus ojos se desprendieran el Orinoco, el Amazonas y el Magdalena, como si de allí emergieran los más importantes ríos de Latinoamérica, mientras que en el ambiente se siente un hermanado aire de desolación, nostalgia, dolor, pero también de activa esperanza e incansable lucha. En medio de la plaza, Antígona observa a la señora Luz Marina Bernal. La Detalles la encuentra con un cartel que lleva colgado en el cuello, en el que se halla la foto de un muchacho de ojos claros y cabello castaño. Lo percibe como si fuera un amuleto que trae consigo dolor, esperanza y fuerza. Luego, de un momento, le pregunta, ¿de quién se trata? A lo que Luz Marina le responde, es mi hijo, se llama Farid Leonardo Porras Bernal, fue desaparecido y asesinado. La inquietud abraza a Antígona, quería conocer un poco más de aquel joven que con tanto amor cargaba en su cuello. No faltaron palabras para que Luz dijera su historia, tejiera su historia. Dice Luz Marina, el 8 de enero de 2008, mi vida cambió. Yo vivía en un país que llevaba más de 50 años en guerra, donde violaban a las mujeres y a las niñas, donde había desaparición forzada, tortura, genocidios y desplazamientos. Ese mundo tocó a mi puerta y lo hizo con mi hijo Farid Leonardo. Lo pasaron por falso positivo. ¿Falsos positivos? ¿Qué quiere decir con ilusorios verdaderos? Le pregunta Antígona a la señora Luz Marina. Sin embargo, María, hermanada con el dolor de Luz, decide responder a las preguntas. Se llevaban a los jóvenes con falsas promesas de trabajo y eran asesinados lejos de sus hogares. Los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate para poder ganarse fines de semana de descanso o por pagas económicas y ascensos. Creemos que sigue sucediendo, pero en este país indolente nada pasa. Luz Marina agrega, los asesinaban y les ponían uniformes camuflados y botas de caucho totalmente nuevas. Les colocaban armas en sus manos, les tomaban las fotos y llenaban sus reportes con números. Redujeron a nuestros hijos a cifras. Farid Leonardo tenía una discapacidad cognitiva, pero ellos no sabían y colocaron su arma en la mano equivocada. Un silencio cargado de humanidad abraza aquel lugar de encuentro, el cual se rompe con una frase que recita Luz Marina. Yo a mi hijo lo parí para la vida,
Mi hijo me parió para la lucha. Antígona lo reconoce como propio, asemejándolo con su hermano Polinice. Pero aunque no fue quien lo parió, antecede el dolor de una madre que lucha por encontrar sus restos para darle digna sepultura. Las madres y abuelas de los pañuelos blancos se sienten convocadas por un pasado común, una historia que parece estar destinada a repetirse en diferentes puntos cardinales. Una de ellas decide aproximar la historia de Luz Marina a su contexto en Argentina, compartiendo el modus operandi de esa dictadura que se desató en los años 70 en territorios borgianos y cortasinos, dicen las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Los dinosaurios se encuentran en toda Latinoamérica. En Argentina, bajo la dictadura militar de Videla, implementaron métodos planificados y clandestinos. Desaparecían a nuestros hijos, hijas, nietas y nietos. Los torturaban de manera sistemática, apoyados por un paraestado que actuaba de manera invisible ante esta tragedia. Antígona las reconoce, las escucha con atención y en sus relatos encuentra algunas tragedias de Sófocles y en ocasiones concluye que estas historias logran superar cualquier tragedia griega. Como originarias antígonas, las madres de nuestra América han permitido que la vida florezca, alimentando los vastos ríos que recorren nuestros suelos, convirtiéndose en sinónimo de memoria, vida y esperanza, dándose a luz generación tras generación. Acto 3. El río está sonando. No son piedras, son muertos. En las tinieblas bautismales de los ríos de nuestra América, nuestras sociedades indígenas originarias se vistieron de dioses, brindando desde el amor por la humanidad y la vida misma posibilidades ilimitadas de alimento y resguardo para la subsistencia de vastas comunidades. Han trascendido en la historia como medios de comunicación y subsistencia, garantizando la vida de quienes conviven junto a ellos, asemejándose a gigantescas serpientes que recorren cualquier manifestación de vida. En ellos también se deslizan, ondulan y enroscan las vastas historias de pueblos valientes y aguerridos, que viajaron en lomos de serpientes, que lucharon y resistieron a intrusos y usurpadores, así como al olvido. El Magdalena se recrea en cuna con algunas sociedades originarias, pero también como arrullo para los cuerpos sin vida que allí han reposado, viajado por las selvas en canoas de serpientes, esos cuerpos sin parientes, sin madres que han sido paridos por segunda vez, en el momento en que son adoptados por otro tipo de familia. Acto 4. Parir los hijos de los ríos. En las márgenes del río Magdalena viajé por primera vez en chalupa. Corre el año 2010. Al escuchar el agua hablar mientras viajábamos, me interrogaba por los diversos matices de colores escarlatas y marrones que alcanzaba a percibir en su corriente. Y sin preguntar, don Pablo, con un suspiro atravesado, me dijo: por el color que lleva, de seguro en Santa Rosa mataron unos 4 o 5. Los trae la corriente del río Boque. No supe qué decir. El silencio se apoderó de nuestro recorrido. Sentía una lluvia de desolación, temor y desesperanza en mi pecho. Quería encontrar la palabra precisa, pero ella se presentaba tímida. Se escabullía en el lenguaje del río, el cual, por medio de sus sonidos, nos contaba las historias que conocía y que aún no se han contado. Las preguntas me abordaron. ¿Y si fueran los míos? ¿Cómo lo quemaría todo si fuera mi madre? ¿Si fueran los hijos que no tengo? Esta última pregunta me tomó por asalto. Me invitó a comprender que existen diversas formas de parir, de nacer y de morir en medio de un país que nos obliga a vivir sin memoria. Cerré la pregunta adoptando otras luchas compartidas. Y sin tiempo y espacio, con los ríos, apareció Patricia Nieto, quien me acercó a esas mujeres río que deciden maternar hijos sin ningún parentesco sanguíneo, pero que les pertenece por historia, territorio y humanidad. Al encontrarla, también encontré que son los ríos los protagonistas de las historias que se construyen en los escogidos, involucrándome en una comprensión más amplia del conflicto social y armado que hemos vivido y en el que hemos participado, y que desde un lenguaje tejido entre la literatura y la historia nos camina a comprendernos. Me acerco al sentido de la vida y la muerte,
entretejiendo elementos cotidianos que nos invitan a materializar imágenes vivas de una realidad histórica que no se ha ido. La escucho hablar entre párrafos y líneas, me dice Patricia. En Los Escogidos nos hace comprender que el mismo río de los muertos es el que alimenta y da vida. Nos hace sentir no solo el dolor de los crímenes, sino el de la picadura de una raya. Así, comprendí que la memoria como el río es una construcción que permite dar vida a aquellos que deciden edificar civilizaciones en ellas. Nos puede abastecer, comunicar y parir dialécticamente, siendo Magdalena quien ha parido a los muertos de los ríos, aquellos muertos que han encontrado otra forma de ser hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos. Patricia me condujo a encontrarlos, a recrear aquella comunicación espiritual con los muertos. A los pies del hombre anónimo, mecido por sus aguas del río Magdalena, un sufriente descarga su dolor, su miedo y su esperanza. Y vi a esas madres sustitutas llorarlos, alimentando con sus lágrimas aquella Magdalena y aquellas tumbas NN en las que reposa la frágil condición humana, pero que nos invitan a resistirnos al olvido. Y de repente, cuando cada hora viene con su muerte, Patricia me presenta aquellas mujeres que, a manos llenas, edifican memoria desde la adopción de tumbas, desde los rosarios cantados para los muertos, desde la literatura y la narración, hermanándonos desde situaciones similares entre diferentes madres que han mecido el cuerpo roto de sus hijos, recorriendo los caminos de la violencia en Colombia. Lo traje vuelto huesos en una cajita de cartón que se sacudía con cada remesón del bus. Me encuentro con las páginas de Nieto. Un viento de hojarasca me recuerda que en Colombia ni siquiera los muertos tienen el privilegio de la muerte, sino que van muriendo una y otra vez. Desde 1964, los niños del río no hemos dejado de morir y son sus hijos y sus hijas las que bajan silenciosos, indefensos y anónimos por el río Magdalena. Por fortuna, son paridos nuevamente por los ríos, los cuales les ofrendan una nueva madre transitoria, que llevará en sus labios el nombre de su NN hasta que éste pueda morir por completo. Y es precisamente allí donde nos convocamos a parir y parirnos, de manera dialéctica a través de la historia y en las palabras de Esquivel. Es la cadena femenina formada por por generaciones de mujeres que se dan la luz unas a otras. Cierro el libro con un nudo que me atraviesa la humanidad y veo a mi alrededor las mujeres en su juntanza. Las asemejo como ríos de esperanza que van pariendo generaciones. La palabra tejida que se vuelve memoria, la lucha que las convoca a parirse entre ellas y que nos recuerda que tenemos un compromiso histórico con los muertos, desaparecidos, torturados y exiliados. Son nuestros ríos y mujeres las que posibilitan que las generaciones nazcan cada día, permitiéndonos llevar en nuestros labios a quienes fueron desaparecidos de cualquier manera, para la no repetición que se manifiestan sueños colectivizados de dignidad humana. Nuestras mujeres memorias y antígonas como las cigarras. Tejer y tejer palabras. Aquí entonces este ejercicio de creación precisa esos elementos que estábamos viendo en un inicio, esos tres puntos cardinales que nos están orientando al movimiento del río. Y son precisamente el encuentro académico, teórico y epistemológico de los estudios de la memoria, precisamente el diálogo con la literatura como segundo momento, con esa posibilidad de tejernos a partir de la palabra, y en un tercer momento reconocernos también desde este conflicto social y armado que nos atraviesa la humanidad a todos y todas las generaciones que de una u otra forma la hemos vivido. Y esa posibilidad de crear desde allí, en diálogo con muchos otros y muchas otras que ya han pensado estos escenarios y que ya se han cuestionado estos campos, por decirlo así, de enunciación que posibilitan acercarnos, desviarnos, perdernos, pero estar en constante movimiento en torno a la necesaria, en torno a las tensiones y a la necesaria disputa de las memorias y la historia que se cuenta. Esta es pues la parte que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido pues un espacio
donde la claridad y pues precisamente la palabra haya podido trascender un poco en relación a estos elementos que a veces quedan como aislados o que simplemente se van, se van relegando y que pues por el contrario deberíamos acercar con más ímpetu y con intenciones más claras en nuestra vida cotidiana. No sé si hayan preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Karen, no hay preguntas, pero sí hay saludos desde Florencia. Dice Carlos Augusto Martínez, buenos días desde Florencia. Están desde Valledupar, Maricruz Mindiola, dice importante generar estos espacios, muchas gracias. Desde Manizales también nos saluda Germán Arias, buenos días, un caluroso saludo desde Manizales. Realmente nos vieron desde varios lugares del país y pues es más saludos. Muchísimas gracias. Qué importante que estos espacios trasciendan, ¿no? De lo regional y permitan precisamente llegar a otros lugares. Pues muy agradecida también por la invitación que se nos hace también, y hablo en plural porque pues también es resultado de un diálogo entre maestros y maestras artesanas como colectivo. Es esa posibilidad de encontrarnos en el otro, de reconocer en el diálogo y la conversación puntos y de encuentro, resonancias. Y pues muchísimas gracias también a quienes hacen posible estos espacios. Gracias a ti, Karen.